Bueno, muy bien, 9:28 minutos de la mañana. Está con nosotros Natalio Mema, el ministro de Gobierno, lo habíamos anticipado, y vino a visitarnos en este primer programa nuestro, al menos acá con Molina en la Radio Post. ¿Qué haces? ¿Cómo va, Mema? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir. Recién me hablaba de la Panamericana, Natalio Mema. Estaba esperando para decírmelo. A mí me dijo Marcelo la última vez que me hizo Sí. una entrevista, no le hables a Churchill de Vietnam. Sí, nunca, no a Churchill, a Nixon. A Nixon. Nunca hables de Vietnam delante de Nixon, eso lo decía Aquino en Mafalda. Bueno, Sí. ahora podemos hablar de Vietnam. Está muy bien, bueno, gracias. Sí. Bueno, lo han terminado, está bien, lo han terminado. Quedó Bárbaro, ¿eh? No, quedó bárbaro. Es la única obra en 10 años Sí. que termina el BID en Argentina. La única obra vial Sí. en 10 años del BID en Argentina. No, se está muy termina. bien, está muy bien. Siempre lo dijimos. Mucho más tarde de lo que queríamos. Se han con demorado más de la complicaciones, cuenta. Me deben 2 autos, ¿eh? una pandemia en el medio. Sí, me deben el amortiguador y el tren delantero de 2 autos. Pero si no hubiésemos hecho la obra, ya iría por el tercero, digamos. Si no hubieran hecho la obra, iría por el tercero, sí, seguramente. Sí. O si hubieran Estaba terminado destruida, la obra. Ya estaba roto eso de antes, digamos. Está muy bien. Bueno, pero estamos muy contentos todos los usuarios de la Panamericana. Ahora ya empezaron a hacer el otro tramo. Ya empezamos ya hace casi un año. El que va a Cacheuta. Sí, el último tramo que queda. ¿Ahí qué van a hacer? Ahí va Básicamente. ruta segura, digamos. No es doble vía, hay tramos que sí, se ensancha, eso se llama ruta segura, pero es básicamente reencarpetado, asfalto nuevo y termina con una intervención bastante importante en Cacheuta, Ujú. previo a los caracoles que están, digamos, antes yendo desde Mendoza hacia Potrerillos, los caracoles antes del túnel son parte de la obra nueva. Bueno, hasta ahí llega este último tramo. ¿Y eso sí termina en 2026? Eso no sé si termina en 2026. No. Creo que no. 2027. Creo que 2027, sí. ¿2028? No, bueno. Por favor, no. A ver, nosotros... No es tan compleja esa obra. Nosotros, la obra de la Ruta 82 está, como todo nos viene pasando, ¿no? Planificada hace más de 20 años. Hace más de 20 años no había ni el 10% de las interferencias que hay hoy. Y la ruta que vemos por arriba, la que pasamos con el auto abajo, primero empezó con una obra hidráulica súper importante, y la pueden ver mucho a mano derecha, toda una canalización, ¿no? Eso es muchísimo movimiento de tierra y muy caro. Y después pasaron por abajo de la obra todos los servicios, pasan gasoductos, pasan electroductos, pasan acueductos, pasan caños para dejar preparadas las cloacas, o sea, es muy muy complejo. Y después tuvimos problemas, tuvimos que correr la ruta por 20 árboles, que había una queja, casi 10 millones de dólares salió irse contra el cerro, y de vuelta nos encontramos contra un desastre de la planificación ahí. Ustedes saben, venimos de un conflicto limítrofe entre 2 departamentos, un crecimiento totalmente desordenado del Pedemonte en esa zona. Y en el medio de todo eso había que hacer una ruta que en algún momento era el paso a Chile, una ruta muy muy básica, que ya no lo es. Este tramo que viene nos está pasando algo parecido, digamos, o sea, el crecimiento que hay entre la rotonda de Olimpo, como se conoce, y Cacheuta. Hay más de 92 barrios en el Pedemonte y no hay ni uno, creo que son 4, pongámosle, son 6 en total, que están regularizados. No tienen nada. Es impresionante, yo paso todos los días de vuelta. Una Es locura, una ciudad lo que hay ahí. Sí, sí. No son barrios, es una ciudad. Es un departamento aparte ya. No sé qué cantidad de gente vive, por ejemplo, en el vertiente del Pedemonte. Sí. Y son más o menos unas 2.500, 3.000 viviendas, son como 10.000 personas. O sea, es un montón. Pero estos 95 barrios también están allá, más allá de Olimpo, además. Entre las compuertas y la cancha de Chacras Sí. se relevaron 92 barrios, Ajá. de los cuales solo 6 Están están Bueno, esos productos, no sé si es producto de la regularizados. crisis, pero como eran lotes baratos, siempre fueron lotes eso, baratos. salían 2 No mangos, tienen eso. servicios, no tienen nada de eso. Pero bueno, ¿Qué pasó con la ley de ordenamiento territorial? la ley vino mucho más tarde de lo que... O sea, cuando nosotros asumimos en el 2015, hacía 10 años estaba en tratamiento. O sea, trató en 2 años y después hubo que hacer el ordenamiento de cada municipio. Pero después hay que controlar el ordenamiento, Claro. porque las leyes no... si no se hacen cumplir... Y ahí, en definitiva, es un conjunto de cosas. Primero y principal, un problema histórico en Argentina, y en Mendoza no es ajeno, de acceso a la vivienda, digamos. Es una complicación enorme. Y después hay desarrolladores que son muy vivos, venden deberían vender con servicios y no los tienen. Claro. Y después generan la masa necesaria como para ir a reclamarle al Estado esos servicios, y salimos todos los mendocinos como parte del Estado a llevar esos servicios. Eso es una tendencia que en algún momento esa inercia hay que cortarla. Cuando uno va con las obras es importante, pero
si uno sigue generando mayor desarrollo para ese lugar y ese desarrollo no se ordena, es una bola que cada vez crece más, digamos. Bueno, está Natalio Mema, el ministro de Gobierno, que está en el estudio. La idea era entrevistarlo por las cuestiones políticas y sobre todo lo que está pasando con la gestión provincial. Me gustaría empezar por el contexto nacional, ¿no? Que es lo que estamos todos muy, muy preocupados. Esto no es a modo de chicana, lo que voy a preguntar, pero ¿se arrepienten de hacer alianza con Milei? Pero es importante ir un poquito más atrás para mí en el análisis, ¿no? Nosotros fuimos en el 2023 con una fórmula nacional y perdimos las elecciones. Ganamos las elecciones a nivel provincial y Juntos por el Cambio tuvo una interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ganó Patricia Bullrich la interna y después Patricia Bullrich perdió las elecciones. Es tercera en buena parte del país. Esa era nuestra propuesta. Ganó otro gobierno, que es el gobierno de Javier Milei, con La Libertad Avanza. Buena parte de las propuestas económicas que llevaba Patricia Bullrich la toma el gobierno de Milei. Incluso los funcionarios, Sturzenegger, entre otros. Sí. Desde ahí paramos, nosotros decimos, nosotros perdimos, ¿ok? Tenemos que gobernar la provincia. Viene un partido político, una agrupación política que después se transformó en partido político, que propuso cambiar las reglas de la economía a nivel nacional. Y nosotros estamos persuadidos de que estaba mal cómo venía desarrollándose la economía en el país. Sobre todo estaba mal para Mendoza, que el 85% de los mendocinos viven de la actividad privada. Necesitamos reglas claras, macroeconomía ordenada. El Estado no te salva, digamos, cuando es la actividad económica la que necesitas que se desarrolle. Y bueno, y es la apuesta que se está haciendo a nivel nacional, con los errores, con los aciertos, con todo lo que ya sabemos. Ahora, pero nosotros venimos de de perder unas elecciones. Está claro. Ahora, le tomo ese punto. Ahora, eso es un análisis que podríamos haber hecho si siquiera hace un año. Porque un año esta parte han cambiado mucho las circunstancias. Por ejemplo, hoy, a esta altura, el equilibrio fiscal y la baja de la inflación explican todo. Porque si ustedes están preocupados por el sector privado, y la verdad que el sector privado no le está yendo bien. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos una alianza con Massa? Entonces? No, ustedes hacen alianza con quien quieren. Bueno, pero digo, en definitiva no alcanza, estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, hasta el gobierno nacional está de acuerdo, que no alcanza porque lo vemos todos, no hace falta ser expertos en economía, no alcanza, la situación es mala, económicamente es mala. No veníamos de una situación buena, pero estas medidas todavía no llegan al metro cuadrado de la gran mayoría de los argentinos y de los mendocinos, eso está claro. Ahora, si no se mantiene la firmeza en el equilibrio fiscal para después poder ir a darla a ver, yo escuché con atención el discurso del presidente cuando enviaba el presupuesto y dijo algo clave, entre otras cosas, las tasas son altas y sí hay que bajarlas a las tasas, lógicamente que cuando vos bajas las tasas hay más circulante de dinero, eso puede o no generar mayor inflación, pero si no hay forma, digamos, si no hay acceso al financiamiento por la mayoría de las empresas y los emprendedores, es muy difícil salir más allá de tratar de buscar por primera vez en la Argentina, o no sé si por primera vez, pero durante muchos años, que el crecimiento sea genuino y que no sea un boom del consumo incentivado por diferentes herramientas del Estado para poner plata en el bolsillo de cada uno de nosotros y que eso vaya generando un crecimiento económico, o sea, un crecimiento de consumo que se refleje en un crecimiento de la actividad, pero sin estar apalancado en un crecimiento de la infraestructura y del crecimiento de las empresas. Bueno, se está buscando esa alternativa, tarda, en el medio de un país que hace 14 años que no crece. Tenemos la misma cantidad de bienes y servicios circulando en nuestro país y somos 2 millones más de personas. O sea, todos hemos caído en el nivel de vida. Ahora, no es discutible eso. Milei habla del crecimiento de la economía, los números reflejan que la economía argentina crece. Hay sectores. Ahora es un crecimiento muy desparejo. Obviamente, sí, está claro. Y se refleja. El sector de energía ha crecido, el sector de hidrocarburos ha crecido, pero bueno, la actividad económica en sí no. Y eso en el balance da positivo, pero se sabe que hay toda una parte de la actividad que no ha crecido y que de hecho ha caído. Y bueno, y desde ahí es donde hay que apalancar el crecimiento de lo que viene. Ahora, no sé si es rompiendo el equilibrio fiscal como se llega a volver a crecer, digamos. ¿Y cómo se crece? Con reglas económicas claras, tratando de estabilizar. Estamos entre las pocas veces, vamos a ver qué pasa con la inflación del mes que viene, pero tuvimos un salto casi del 15% de dólar y la inflación subió del 1,9%. Si se logra desacoplar el movimiento del dólar, que suba, que baje, que se mantenga sin que se vaya a precios, bueno, ese dólar más dinámico, quizás hoy hasta el dólar de hoy es mucho más competitivo para la economía de la provincia de Mendoza, por ejemplo, para el turismo, para la bodega, para el que exporta.
Ahora, si esa devaluación se va a precio y no nos sirve, digamos, si todo ese crecimiento del dólar, los mendocinos y los argentinos el mes que viene tienen 20% más caro, todo no sirve, sirve. Si se logra desacoplar eso, bueno. No sé si la ventaja, digamos, pero por lo menos el escenario que han tenido estos últimos meses que no se ha trasladado, entre otras cosas, porque hay una recesión muy fuerte. Digamos, o sea, no había mucho margen más para aumentar los precios, no tenían margen, tenían ganas pero no tenían margen. Pero tuvimos muchas épocas de recesión fuerte con pase a precios, muchísimo tiempo de recesión con inflación, y que es el peor de los escenarios. Entiendo la recesión y creo que desde esa cultura, digamos, de que no se traspase el precio del dólar a los precios del resto de los bienes, es una buena forma para ir a buscar el crecimiento, de vuelta. Muchos te decían, con este dólar la Argentina no puede crecer, con este dólar está todo planchado, la Argentina se puso cara en dólares. Bueno, pero si la salida era devaluar, tendríamos que haber salido hace 20 años que venimos devaluando y no salimos. O sea, y sube y baja, y siempre quedamos más abajo. En el rebote siempre arrancamos mucho más abajo de donde arrancó el primer rebote. Recién lo hablamos con Novaro, es parte del análisis cotidiano que se hace, ¿no? Digamos, en todas las mesas políticas, incluso ya mucha gente que lo percibe así, que da la impresión que estamos en un terreno de mucha incertidumbre. Recién con Novaro hablamos que la moneda está en el aire, y que realmente no se sabe qué es lo que puede pasar. Tanto es así, yo no me quiero subir, pero ustedes lo habrán escuchado, basta leer los medios de Buenos Aires, hay un montón de teorías conspirativas acerca de lo que puede llegar a pasar. Hay quienes ya están alentando una salida institucional, que no sé, que Villarruel, que Schiaretti. Digamos, ¿cómo están siguiendo ustedes ese escenario político? Lo buscan a Chacho Álvarez para hacerle entrevista. O sea, lo vi a Chacho Álvarez, es tremendo. En un café estaba. Claro, bueno. No, y dijo Chacho Álvarez, no puedo hablar, yo no tengo autoridad por eso. Claro, si yo no puedo hablar. Sí. Bueno, la verdad que esa incertidumbre existe. Sí. Está bien, está instalándose, por otro lado, esa incertidumbre. Hoy, aparentemente, no soy economista ni estoy sentado en el sillón del ministro de Economía y su equipo, pero por lo que ellos vienen diciendo hace un tiempo, no están dadas las condiciones para una crisis del 2001 o una crisis similar a esa, en donde estalle por los 89, que estalle por los aires y volvamos de vuelta a ordenarnos. Y de vuelta, de aquella crisis salimos con una devaluación, con 56% de pobres, con toda una licuación de deuda, un desastre, y después empezamos a crecer y perdimos ese crecimiento, lo perdimos en generar infraestructura. Hoy no parecería que esté dado eso. Sí hay volatilidad y hay incertidumbre porque, obviamente, demasiado ha llegado lejos un gobierno, no sé, yo nunca lo he visto en la historia y los que están viendo otros países dicen que no es común o no ha pasado muchas veces que sea un 15% del producto en ajuste y se llegue, digamos, con una conflictividad social dentro de todo acotada, digamos, o sea, con el país funcionando. Bueno, eso trae coletazo y siempre están, digamos, porque en definitiva las propuestas que hay es volver a donde venimos, no es que está la tercera alternativa y decir, che, esto es muy extremo, de lo otro era malo, ahora queremos ir por este lado. En definitiva, esa alternativa está en construcción. Bueno, pero los gobernadores no encarnan esa alternativa, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos un gobierno nacional que lleva 2 años, le quedan 2 años de mandato. O sea, tenemos que el primer gobierno no peronista, desde el 83 hasta acá, que terminó su mandato, fue Macri. Fue el primero, desde el 83 hasta el 2025. Este gobierno tiene que terminar su mandato y tiene que terminar de desarrollar el plan que lleva adelante. Bueno, en buena hora si aparece otra alternativa que no sea solamente volver de donde estamos saliendo. Pero hoy hay un gobierno que está llevando adelante un plan y que tiene una debilidad política muy importante. Y bueno, yo creo que ha habido un cambio de actitud después de perder las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y es recuperar esa herramienta para poder, sobre todo, este gobierno, con minoría histórica también en diputados, en senadores, sin intendentes, sin gobernadores, venía teniendo algunos aciertos legislativos, había sacado leyes con buenas mayorías, había armado de alguna manera una especie de cantidad de votos, tanto en senadores o en diputados, para avalar alguna de las reformas. La perdió y hay que recuperarla. Bueno, en eso está. Y después, acá hay otro tema, Marcelo, que también es parte del análisis. De las 24 provincias de Argentina, solo 14, solo 10 tienen mandatos intermedios. ¿Qué significa elecciones intermedias? La provincia de Mendoza es una de esas, que se vota cada 2 años. Hay provincias como Córdoba, como Santa Fe, que a mitad de año no renuevan la legislatura. La provincia de Mendoza específicamente, a mitad de año, es barajar y dar de vuelta. O sea, nosotros tenemos que buscar la cantidad. ¿Y qué le cambia a Milei eso? No,
cambia la postura de los gobernadores muchas veces, porque no todos tienen la misma necesidad de seguir validando su gestión para poder tener una legislatura que acompañe la gobernabilidad de los años que quedan. Es lo que decíamos recién, Cornejo no está tan preocupado en ver cuántos diputados nacionales manda al Congreso, sino en ver cómo va a quedar la legislatura armada. Nosotros en el 2023 ingresó un solo diputado nacional en nuestra fuerza, por la provincia de Mendoza de nuestra propuesta electoral. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y nos lo hemos planteado desde un comienzo, que es plebiscitar nuestra gestión, porque en base a la elección que se lleva adelante ahora el 26 de octubre es la legislatura que vamos a tener para terminar el mandato actual del gobernador Cornejo. ¿Y por qué si el deseo, es verdad, siempre fue la idea de Cornejo plebiscitar, ¿por qué no se animó a plebiscitarla solo? Que tuvo que ir en una alianza con Milei. Pero porque hay elecciones nacionales también. Pero si vamos solos, o sea, dos urnas. Una es Cambia Mendoza, más La Libertad Avanza. Podrían haber desdoblado, y no lo hicieron. No, ninguna. Deberían haber desdoblado. Pero ninguna elección de medio término se ha desdoblado en Mendoza. Hace muchos años que no se desdobla la de medio término. Y ustedes lo deben haber vivido en la radio, y ustedes como personas que están en lo público, o por lo menos que tienen audiencia y que tienen mucha interacción con mucha gente, había un enojo con eso de votar 7 veces, de doblar los municipios con Paso y Generales, de doblar la provincia también con Paso la y ley, Generales. Entonces. ¿Por qué? Y porque la ley dice que en Mendoza se vota desdoblado. Pero una cosa es la elección. La ley dice también que el gobernador puede tomar con las nacionales. Que es lo que hicieron, sí. Bueno, pero eso está en la ley, digamos. O sea, se hizo todo de acuerdo a la ley. Pero el espíritu de la ley era que en Mendoza las elecciones son desdobladas. Pero las elecciones de ejecutivo sí, y lo van a seguir siendo probablemente. O sea, ese es el espíritu. Pero las elecciones de medio término tienen una lógica distinta. Y tienen una realidad distinta. Y en el 21 se votó igual, y en el 17 se votó igual. Digamos, no ha ido desdoblada las elecciones de medio término en Mendoza hace muchos años. Bueno, hablando de plebiscitar, ¿qué expectativa tienen de cómo los va a votar la gente a ustedes acá, como gobierno provincial? ¿Y dónde creen que están parados en ese sentido? A ver, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para mostrar la gestión. Lo venimos haciendo desde que empezó la campaña y un poco antes, porque también es una realidad que, si bien ahora ha cambiado mucho, está muy dinámico, pero hace un año y medio que la agenda se la lleva el gobierno nacional, digamos. La novedad era el cambio, es una persona que llegó sin ningún partido político, que una persona muy histriónica para hacer declaraciones, y era muy difícil poner nosotros dentro de la agenda lo que veníamos llevando adelante como provincia, digamos, como gestión provincial en todas las cuestiones que veníamos haciendo, que entre otras cosas hemos aprobado con amplia mayoría más de 140 proyectos de ley en este año y medio en la provincia de Mendoza, con reformas muy, muy estructurales de fondo. Pero obviamente que ante la novedad que implica el gobierno nacional, la agenda en general, la discusión, la conversación se la llevaba el gobierno nacional. Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a llegar a esta instancia y estamos haciendo todo lo posible, todo el equipo de gobierno, para poner en consideración nuestra gestión, porque creemos que es lo que se vota por sí o por no. Y bueno, y llegamos también con un sistema electoral bastante moderno, digamos, con dos urnas, cada una con una boleta única de papel. Cada ciudadano en Mendoza que esté habilitado para votar va a tener una lapicera y va a poder elegir y va a poder cambiar en categorías. En el caso de Mendoza van a haber 3 categorías por lo menos en 12 municipios. En algunos otros van a haber solo 2, y a nivel nacional es diputado nacional es de una y la otra. Entonces nosotros teníamos que siempre nos propusimos esto, y bueno, y acá estamos, digamos. Siempre se dice que todo, y esto sin hacerlo peyorativamente, el kirchnerismo esto lo bastardió un poco, pero cuando hablan del relato, que decía que el kirchnerismo tenía un relato, pero los gobiernos necesitan un relato, necesitan tener una forma de comunicar, necesitan tener una base. Me cuesta encontrar el relato a este gobierno de Cornejo. ¿Cuál es el relato? O sea, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué se preocupan? Me acuerdo que, por ejemplo, ¿a qué voy? Cornejo, cuando asumió la primera vez, tenía un relato. La revolución de lo sencillo, no sé, apostar a el tema con los docentes. Había como una impronta. ¿Cuál es la impronta de esta gestión de Cornejo? A ver, sí, más que relato es contar lo que uno está haciendo, un relato al final del camino, y nosotros estamos en esta instancia de aprovechar todo el orden que se dio en la primera gestión. A la gestión de Rodolfo Suárez la partió al medio de una pandemia y tuvo un gobierno nacional que ha sido de los peores gobiernos de la democracia hasta acá. Bueno, no importa, malo por lo menos. Y ahora estamos haciendo valer y con todo ese déficit orden. de gestión Suárez también.
Está bien, pero la base, digamos, el déficit de gestión no estoy tan convencido. Yo creo que hubo muchísimos avances en muchísimos aspectos. De vuelta, la pandemia no es una excusa, pero sucedió. Pero sí, un gobierno nacional totalmente desordenado. A mí me tocaba, yo fui secretario de Servicios Públicos con Rodolfo. Por ejemplo, en un área clásica como es transporte, me costaba muchísimo hablar. Hubo 3 ministros distintos, uno lamentablemente falleció, pero el resto era un gobierno que estaba por esto de Massa, esto del Máximo, esto de Kirchner, está totalmente imposible gestionar con el gobierno nacional. Con las herramientas que teníamos en la provincia se hizo una gestión, se siguió avanzando en la gestión. Y ahora en esta etapa estamos aprovechando todo ese orden porque estamos dando un cambio. A ver, estamos haciendo una apuesta firme dentro de la ley y cuidando los recursos naturales, sobre todo, para poder ampliar la matriz. No cambiar, ampliar. Estamos dando una discusión firme respecto a una minería sustentable que pueda generar. Y esa discusión, y ustedes lo saben, no es para el gobierno de Cornejo. Digamos, en 2 años no. Lo único que se va a generar son las bases para que empiece a haber una actividad que fue denostada durante muchos años en la provincia. Eso es un cambio fuerte que lleva muchísimo trabajo, que se intentó y no se logró antes también. Estamos haciendo una inversión muy importante en la infraestructura de base de Mendoza. Ahí sí es donde, hablando del financiamiento de la obra pública, que es esto, ahí sí creo que ha resultado, y esta sí se la doy a Cornejo 100%, que es el fondo de resarcimiento, digamos. O sea, que él lo discutió, él lo consiguió, él fue el que le impidió a Suárez usarlo cuando Suárez quiso usar plata del fondo de resarcimiento. ¿Por qué él? Si Alberto Fernández dijo... ¿Pero por qué él? Si en realidad... Hay un organismo de la cuenca del río Atuel, sí, en el que el presidente Macri había archivado como árbitro del conflicto entre La Pampa y Mendoza, archivado el pedido de La Pampa de hacer otro impacto ambiental. Y Alberto Fernández lo desarchivó y obligó a hacer un nuevo Eso fue impacto Portezuelo del Viento. ¿Y sí? Suárez quiso hacer el Baquiano y Cornejo le dijo que no. Pero es que no podía. Bueno, pero Suárez anunció que iba a poner $500 millones para hacer el Baquiano. Y fue Cornejo el que le dijo que no, esta plata no la vas a usar en esto. Por eso digo que él fue el que lo frenó a Suárez para usar esa plata. Desde un comienzo era Portezuelo del Viento. Se licitó Portezuelo del Viento. Sí. Y no se autorizó en la cuenca, en el Codirco. La sentencia, digamos que no es una sentencia, sino la finalización del conflicto, que fue a través de un medio alternativo, que es a través de un acuerdo, era para Portezuelo del Viento, estaba con las palabras escritas. De hecho, cuando en el 2019, cuando Cornejo retoma el tema y pasa de $380 millones del 2006 a $1.023 millones, y que eso no fue todo, sino que se hizo los bonos, que ni siquiera Alberto Fernández pudo cumplirlo, porque éramos los únicos acreedores, teníamos ley Nueva York para ir a ejecutarlo. Cada uno de los bonos están calzados con la obra. Son 5 años de pagos de bonos con dólares. Nosotros entregábamos los bonos y nos ingresaban los dólares, en que estaban calzados con las etapas de la obra Portezuelo del Viento. Está bien, pero Portezuelo del Viento es historia del recontrapasado. Pero en el gobierno de Suárez era presente, no era historia. Digamos, tenía esa regla, no podía, la cambió Milei con Cornejo en marzo del año pasado. Hasta marzo del año pasado la manda era hacer una obra hidroeléctrica que era Portezuelo del Viento. Bueno, se cambió y esa fue la primera gestión del gobernador Cornejo con el presidente Milei, a 4 meses de haber asumido ambos, el Cornejo volviendo y Milei por primera vez. Si tuvieran que poner el foco en el déficit, ¿dónde lo pondrían? ¿De la gestión provincial? No, nos queda muchísimo, por ejemplo, sin dudas. Nosotros tenemos una diferencia de la provincia, el municipio y la nación, que es que el 97% de nuestros empleados públicos son policías, son penitenciarios, son médicos, son enfermeros, son docentes, son celadores. Muy poquito es el empleado público que por ahí la gran mayoría de la gente tiene en su cabeza, que es el administrativo, digamos. Son pocos, es el 3% de la masa total de trabajadores. Ahí hay muchísimo que mejorar, porque son los servicios básicos que presta la provincia. El municipio, por ejemplo, tiene una función fundamental, que es ABL, el alumbrado, el barrio y la limpieza. El barrio y la limpieza, la gran mayoría de los municipios lo tiene tercerizado. O sea, ellos no son empleados públicos, son empleados de una empresa que está tercerizada y lo hacen bien, digamos. La nación no tiene hospitales, tiene uno de Garraham y de clínica, 2. No tiene escuelas, tiene un par de escuelas, no tiene casi fuerza, o sea, tiene policía, pero muy poco, que son la Policía Federal y la Gendarmería. Las funciones primordiales las tiene la provincia. Tenemos que seguir en la línea de seguir eficientizando esa función, tratar de generar mejores recursos para los trabajadores de esas áreas, pero eficientizando sin dudas
las funciones, digamos, o sea, que tengamos mucho mejor condiciones en los servicios que nosotros prestamos. Estamos mucho mejor de cuando arrancamos objetivamente, pero lejos de donde queremos estar. Y tenemos un programa bien claro en ese sentido, y después, una vez que podés ordenar esos servicios que hoy son el gasto número 1 de la provincia, digamos, que son los sueldos de este tipo de empleados, que se llevan el 97% de ese sueldo, de ese gasto. No, el 97% no, del gasto público no, es la mitad. Se lleva el 97% del gasto en sueldos, la policía, la seguridad, salud y educación. Los sueldos son la mitad del gasto público. Son la mitad, cuando llegamos eran el 75%, ahora son la mitad. Y el resto se está volcándose a obra pública, porque más allá de los fondos del resarcimiento, exporte, suelo del viento, la provincia está invirtiendo más de 200 millones de dólares por año en infraestructura con los recursos propios, en una bajada de impuestos. Difícil de comunicar, difícil de percibir, pero venimos bajando. Nosotros tenemos menos ingresos brutos que cuando asumimos. Tenemos prácticamente el 70% de los impuestos de sello ya no se cobran más en la provincia. No estamos cobrando prácticamente tasas y estamos dedicando buena parte de infraestructura. Lo que pasa es que, de vuelta, en una provincia que está dentro de un país que hace 14 años que no crece, y es muy difícil que comunicar y que impacte esto en el metro cuadrado de los mendocinos, que tienen una situación económica siempre peor que la del año anterior, digamos. Eva. Quería preguntarle por el tema del tren de cercanía, cómo va eso, si hay algún avance. También por el tema de rutas, ¿no? Tengo entendido que ya se hizo el llamado por la 143 que une Pareditas con San Rafael, a través de este convenio que dice el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Nosotros hemos incorporado una práctica a las contrataciones de obra pública, que es la de publicar los pliegos en borrador. Sí. 15 días para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo con acceso a internet pueda consultar, sugerir, pedir cambios, para que una vez que se consolide tengamos la mayor cantidad de oferentes posibles. Lo hicimos por primera vez en el Metrotranvía, que fueron 45 días en la última licitación del Metrotranvía en borrador. 14 empresas fueron porque pusimos el pliego gratis y 14 empresas formaron parte del procedimiento. ¿Por qué te hago esta introducción? El tren de cercanías ya está el pliego en borrador. Sí. El 23 de septiembre se vence el plazo. O sea, mañana. Mañana, hoy es 22. 22, 23. Para objeciones y ese tipo de cosas. Bien, y ahí se consolida el pliego y seguramente ya esta semana tengamos el llamado a licitación propiamente dicho, que es el plazo que finalizó hoy y se llamó la 143, que también anunciamos cuando colgamos los pliegos. Por lo tanto, es un gran desafío porque es una obra tranviaria pura y dura, no tenemos ninguna en la provincia, no hemos llevado adelante ninguna, y ahí son tres, digamos, ítems los que se licitan. Primero la construcción de las obras, segundo el mantenimiento y tercero la operación del servicio. Uno entiende que muchas veces cuando se anuncian estas obras se pasan un poco de rosca. Dijo Cornejo que esto nos acerca a Europa. ¿No es mucho? Bueno, no nos falta un montón con el tren de cercanías, cuando lo anunció. Lo que él dice es, nosotros queremos tener una calidad de transporte público como tienen las mejores ciudades del mundo. Y las ciudades que van avanzando y que vemos en el mundo desarrollado tienen este tipo de servicio y hoy no lo tiene ninguna otra provincia. El tren de cercanía es un tren interurbano, bueno, lo tiene el AMBA, pagado por todos los argentinos, porque en definitiva sale del presupuesto nacional. Sí. Y tiene una realidad, son 15 millones de personas en el AMBA. Nosotros somos 1,5 en el área metropolitana de Mendoza, y esto estamos yendo hacia un sistema de un metrotranvía, un tren de cercanías. Ustedes acá en su nueva ubicación van a poder verlo, de acá se ven, lo veía recién, los cargadores de los colectivos eléctricos para la empresa pública que no tiene déficit. Bueno, estamos tratando de generar servicios parecidos. Ahora, ¿parecemos a Europa? No nos parecemos a Europa. Saquen Chapa, es la primera ciudad de Latinoamérica que va a tener el Metrotranvía en el aeropuerto. Bueno, por ejemplo, pero cuando uno viaja, el que tiene la posibilidad de hacerlo, es normal por ahí llegar a un aeropuerto y Barajas, las dos primeras estaciones están dentro del aeropuerto. Barajas, Nueva York, en la gran mayoría de los aeropuertos europeos y de Norteamérica ocurre. Ahora, ese es el aspiracional y bueno, queremos prestar servicios parecidos a eso. Estamos en Argentina, estamos en Mendoza, tenemos los pies en la tierra, pero dentro de ese contexto poder acercar esos servicios de la mejor forma, pareciéndonos a la ciudad de la que nos gusta visitar y bueno. Bueno, por lo menos que ande un poquito más rápido que el tren de Alberto.
Pero es que el tren de Alberto era al Señor, revés. me traigo un Usted- mate, ¿cómo le va? Lo dejo ya, no está ando por acá. No hay seguridad abajo. No hay seguridad. Esos son los problemas de inseguridad que tiene esta provincia. Cuidado. Bueno, lo último, porque ya que estamos ya sobre estamos las 10 y le Para, agradecemos por perdón, haber venido. por lo de Sí. Alberto. Eso fue uno El de tren los de Alberto. inconvenientes. Nosotros planteamos desde ese día, hace 8 años que tenemos el proyecto del tren de cercanía. No se nos ocurrió ahora, lo hicimos en el 2017. Sí. Mire, es al revés el tren. ¿Cómo va a ir de San Martín, Mendoza a Buenos Aires? Porque en aquel momento, ustedes recuerden que no solamente se hizo ese tren, sino que se atentó contra el low cost que comunicaban Mendoza con Buenos Aires por en aquel momento 2.000, 2.500 pesos, que era accesible a muchísimas más personas. Muchísimos mendocinos volaron por primera vez con esa Exacto. tarifa. Y querían competir con un tren de 36 horas que salía 3.000 pesos, pero los aviones empezaron a salir 7, 8 veces más. Era al revés. Bueno, vamos a ver si funciona. Por lo menos nosotros estamos tratando de dar adelante lo que propusimos hace mucho tiempo y no lo logramos hasta acá. digamos. Bien. Bueno, por último, agradeciéndole por haber venido, a Natalio Mema, el ministro de Gobierno. ¿Cómo salen las elecciones acá? O sea, ¿qué perspectiva tienen ustedes de esto que decíamos también, ¿no? Digamos, cuando hacen la alianza con Milei, la habían presentado casi como una fuerza arrolladora de 60, 70% de intención de voto, y parece que las encuestas están un poco más bajo que No, eso. nunca mí 60 puntos. No sé quién lo dijo, ni Los dos 70 juntos, mucho menos. Sí, Los dos juntos. pero a ver, nosotros teníamos una perspectiva... Yo lo he escuchado, que lo han dicho. Bueno, yo que no- si nos yo no lo he juntamos- escuchado. Si nos juntamos, No, uff, pero no 60. estamos por arriba de Marcel, 60. ¿te imaginas eso? Pero off the record era eso. No, no sé. Yo por lo menos yo personalmente, lo que vi, nunca vi 60 puntos. Ujú. Probablemente este desgaste que tiene el gobierno nacional impacte en las urnas en la provincia de Mendoza también. Aún así sigue teniendo una base de apoyo bastante importante el gobierno nacional en Mendoza, como la tiene en Córdoba, como la tiene en el centro productivo del país, con este desgaste obviamente. Y creo que el principal enemigo es la gente que no va a votar, digamos, porque no sé si la gente cambia de voto, pero sí dice, che, la verdad que al final, con esto del escándalo por los audios esto que de supuesta coima, todos por lo la mismo. no voy, y nos puede llegar a afectar en la Alianza Nacional eso. Y en la provincial, la verdad es que nosotros vemos que la oposición, más allá del peronismo que se unificó, bueno, y ahí están, aún habiendo desdoblado muchos de sus intendentes, el resto está bastante disperso. Por lo tanto, tenemos buenas perspectivas nosotros para las elecciones, pero estamos muy lejos de estar relajados, digamos. Estamos todos los días saliendo a buscar ese voto, ¿no? Bueno, y lo último, se menciona mucho en esto de que, bueno, que será Petri, será Ulpiano Suárez, que Cornejo está impulsando candidatos propios también dentro del gobierno. ¿Se lo mencionó usted en algún momento? Usted, Jimena Latorre, que dicen que Cornejo los podría llegar a proponer como ministros de gabinete para ser candidatos en el 27. Yo eso no lo veo hoy. No lo veo hoy. ¿No ve que sea usted, que sea Latorre o que Cornejo impulsa alguno? No, yo creo que todavía ni siquiera se vota la intermedia. Tenemos un gobierno que le quedan 2 años y medio de gestión. Tanto Jimena como yo estamos en la gestión. Y me parece que sería, digamos, extremadamente irresponsable dedicarle, aunque sea 5 minutos, a pensar en otra cosa que no sea en lo que nos toca ahora. Creo que tenemos que hacer una gestión que brille, que cuesta hacerlo, que se exhiba, y después, llegado el momento, a presionar a los candidatos. Sí te puedo decir, Marcelo, que nosotros como fuerza política tenemos la obligación de tener buena cantidad y calidad de candidatos para el 2027, porque tenemos un proyecto para la provincia por muchos años y es nuestro objetivo, o sea, tener una variedad de candidatos elegibles, y bueno, y justamente por eso están las PASO también. Gracias, Mema. Bueno, gracias a ustedes. Natalio Mema, el ministro de Gobierno que pasó por los estudios. Gracias por haber venido en el debut, en este primer programa. Bueno, éxitos, que les vaya muy bien. No hay fuego que nos pare. Estamos en el aire a pesar de las llamas.